Espero que se encuentren bien. Como parte de las clases virtuales, vamos a continuar con la parte de la producción de textos académicos y les voy a presentar un ejemplo de un ensayo. Obviamente, como ustedes investigaron en diferentes fuentes, algunos autores y algunos ensayistas presentan información diversa con respecto a la elaboración de un ensayo, entre que si debe llevar subtítulos, entre que no se debe llevar subtítulos, entre el tipo de citas, etcétera. Entonces vamos a unificar criterios con respecto a la elaboración de un ensayo como documento académico después de haber hecho este trabajo de revisión bibliográfica. Entonces les voy a presentar un trabajo de ensayo de mi autoría y lo importante de esto es unificar criterios para la entrega del trabajo y sobre todo mostrarles los pasos metodológicos para la elaboración del mismo. Lo primero que tenemos que considerar es que un ensayo es una propuesta, una idea, un preámbulo hacia una tesis o una afirmación. ¿Eso qué implica? Un ensayo es dar respuesta argumentada hacia una temática específica. En, el, en los concursos o en la parte donde se les pide para la elaboración de un ensayo, muchas veces el ensayista novato o novel lo que hace es poner como título el mismo título de la temática de los ensayos y eso es incorrecto. La temática de los ensayos es general y lo que debe hacer el ensayista es agarrar una temática y esa temática darle un sentido, una afirmación. Es decir, que si yo voy a hacer un ensayo, yo tengo que poner como título una afirmación sobre lo que yo quiero dar a entender. No debe ser que el lector le dé su propia interpretación, sino que el autor, el ensayista, debe ser específico en la idea que quiere dar a entender y que quiere dar a demostrar. ¿Sí? Tiene que ser muy literal al momento de la redacción. En primer término, vamos a analizar el cuerpo de lo que es el ensayo. Vemos acá este documento en Word que les tengo compartido en la pantalla. Pues como ustedes podrán observar, tiene un título, la parte del autor, la fecha, introducción, desarrollo, las conclusiones y lo que viene siendo el apartado de las referencias bibliográficas. Es todas las citas, todos los autores y libros que se emplearon para la elaboración de esta argumentación. Lo que sí es muy importante es que ustedes, toda afirmación que hagan en el cuerpo del ensayo, es necesario sustentarlo con autores. La única parte donde no se sustenta es en las conclusiones, porque es la parte de la reflexión del ensayista y todas las ideas afirmativas que se expongan en las conclusiones, pues tiene que ver con respecto al tema y al abordar la afirmación que uno desea encontrar. Bueno, empezamos primeramente con el título. El título tiene que ser breve. El título no debe exceder a 12 palabras. Ustedes, para contar las palabras, pues ustedes tienen que marcar. Aquí vemos en el contador que son 12 palabras las que tiene el texto. Algunos autores le ponen como margen 15, otros autores establecen 12 palabras. Eh, Vamos a establecer el acuerdo que no se debe acceder a 12 palabras un título del ensayo, ¿sí? 12 palabras cuando mucho.
El título del ensayo tiene que enmarcar la idea o la afirmación o todo lo que se vaya a describir con respecto al ensayo. Vuelvo a repetir, muchos ensayistas que están iniciando le ponen el mismo título de la temática que se presenta para poder hacer el ensayo. En este caso, eso es equivocado. Entonces ustedes van a agarrar la temática y de la temática ustedes van a establecer una afirmación con respecto a esa temática, una postura. Así puede ser una postura positiva, una postura negativa o también puede ser una postura neutra y es necesario justificar por qué se mantienen al margen o por qué no pueden hacer o emitir un juicio a partir de esa postura. Entonces es muy importante que de la revisión bibliográfica que ustedes tengan sea la parte argumentativa del ensayo. ¿Sí? Posterior a lo que es el título, vamos a poner el nombre de ustedes, que es el nombre del autor. Ustedes ponen allá su grado académico, los que son de licenciatura o están estudiando su licenciatura, pues van a poner como grado máximo alcanzado, bachiller, BR, y la fecha que están entregando el documento de ensayo. Para este ensayo, para esta tarea, vamos a trabajar los apartados. Algunos autores especifican que los apartados de los ensayos no se deben de escribir. Entonces se entiende que el experto ensayista o el experto en revisión de ensayos ya sabe en qué momento es la introducción, en qué momento es el desarrollo, en qué momento son las conclusiones y en qué momento son las referencias bibliográficas. No es necesario poner los subtítulos, pero para efectos de este trabajo de ensayo sí les voy a pedir que pongan esos subtítulos así como está, así como lo ven, de manera centrada y en negritas. Toda la redacción va a ser en Times New Roman 12 a doble espacio. Repito, Times New Roman a doble espacio, interlineado doble y alineación justificada. Vamos a unificar esos criterios en cuanto a la redacción. Repito, Times New Roman número 12 y justificado y a doble espaciado. Los párrafos inician con sangría, de acuerdo a lo establecido, y los márgenes de la hoja van a ser de 2.5 centímetros por cada lado. O sea, los 4 lados de la hoja van a tener 2.5 centímetros. Muy bien. En la introducción marca dos elementos. Uno, da un preámbulo sobre el motivo del tema y dos, describe el tema que ustedes están desarrollando. Describe en qué partes o qué elementos contiene su ensayo. Entonces empezamos la introducción. Primeramente, como dice acá, un párrafo introductorio. Este párrafo introductorio lo que busca es llamar la atención del lector. En este caso, el título del ensayo es El actuar del maestro investigador en la credibilidad de su investigación-acción. Y vean la postura del ensayista al decir esto. ¿De qué va a tratar mi ensayo? Con solo leer el título, El actuar del maestro investigador. Enseguida responde a varias preguntas. ¿Qué es un maestro investigador? ¿Qué requiere un maestro investigador? ¿Qué necesita hacer el maestro investigador para que sea creíble su investigación-acción? De ese título, yo ya me estoy imaginando de qué va a tratar el ensayo. ¿Sí? Ya me estoy adentrando a qué es lo que debe hacer el maestro investigador para que su investigación sea creíble y sea certera. Entonces, a partir de esto, yo ya me doy una idea de qué va a tratar el ensayo y de aquí viene la parte del párrafo introductorio. El párrafo introductorio debe ser breve y conciso.
Dice, toda investigación tiene como meta la búsqueda y creación de conocimiento. Y luego sigue la investigación-acción. La investigación-acción permite reflexionar críticamente sobre la práctica, descubriendo su estructura y los amarres teóricos u operativos de la misma, y al reconstruirla se produce un saber pedagógico nuevo para el docente, sustentándola por escrito. Toda esta parte, desde la investigación-acción hasta el escrito, lo cita el autor Restrepo en el año 2012. Es una cita parafraseada, por eso no lleva número de página y no lleva comillas. ¿Sí? Es una cita parafraseada. Todo esto es un párrafo introductorio que nos habla de qué es la investigación y qué requiere la investigación-acción. Esa es la primera parte de lo que es la introducción, que es el párrafo introductorio. La segunda parte del párrafo introductorio debe responder al contenido de lo que es el ensayo. ¿Sí? Va a describirle al lector qué va a encontrar en las siguientes páginas o en los siguientes párrafos de este ensayo. Y lo tengo marcado con amarillo, donde dice, a través del presente escrito se expone, y aquí va la afirmación, cuál va a ser la postura del ensayista con respecto al tema que se está trabajando. Y dice, expone cómo el actuar del docente puede superar las dificultades asociadas con la credibilidad de la investigación-acción. Es decir, ¿qué debe hacer el maestro para superar esas dificultades de credibilidad? Todo aquello que el maestro pueda investigar con respecto a su trabajo, a su tema, a su proceso de enseñanza-aprendizaje, y que muchas veces es poco creíble. ¿Qué es lo que debe hacer el maestro para superar esas dificultades de credibilidad en su actuar como maestro investigador? ¿Sí? De eso se trata. Entonces, después del párrafo introductorio sigue la afirmación. ¿Qué voy a encontrar en el documento del ensayo? ¿Sí? Es la afirmación. De esto va a tratar. Ahora, ¿cómo voy a desglosar o cómo voy a ir explicando esta parte del actuar del docente? Entonces, para ello, dice acá, se escribe de manera cronológica el contenido del desarrollo. O sea, para dar respuesta a lo que es el actuar del docente y lo que debe de pasar para que tenga credibilidad en su trabajo de investigación, y dice acá, hay que usar las palabras que implican secuencia. Primeramente, como dice ya, para ello, primeramente, ¿qué voy a exponer primero? Se revisará la conceptualización de investigación-acción. Es decir, ¿qué es? La voy a definir. Seguidamente, el objetivo de ¿cuál es el objetivo de la investigación-acción? Posteriormente, las características que requiere un investigador cualitativo. Enseguida, las acciones metodológicas que conlleva. A continuación, las problemáticas que enfrenta el docente en cada momento del proceso, limitando su credibilidad. Y finalmente, y aquí lo último, finalmente, las formas de superación de dichas problemáticas. Y ahí termino mi introducción. ¿Sí? Estos son los elementos que debe tener una introducción. Repito, la parte introductoria que llama la atención al lector, y la segunda parte es la afirmación que uno hace en su ensayo y cuál es el proceso cronológico que va a seguir su cuerpo de trabajo para darle respuesta a esa afirmación que él hizo. ¿Sí? Entonces, la afirmación está allá, ¿sí? El actuar del docente para superar sus dificultades asociadas a la credibilidad de la investigación-acción. ¿Y cuál es el camino que va a seguir mi ensayo para dar respuesta a esta afirmación? Primero la conceptualización, después el objetivo, y así sucesivamente hasta el final las formas de superación de dichas problemáticas. Hasta allá. ¿Sí? Eso es la introducción. Si no tuviese este subtítulo, el lector de un ensayo se va a dar cuenta que hasta que diga finalmente, allí termina la parte de la introducción y empieza ya a desglosar lo que es el cuerpo del documento o el desarrollo del documento del ensayo
a partir del primer punto que él pone. En este caso, en este ejemplo, ¿qué es lo primero que se va a discutir? Y lo dice acá. Para ello, primeramente se revisará la conceptualización de la investigación-acción. ¿Qué quiere decir esto? Que mi primer párrafo de mi desarrollo tiene que hablar de lo que yo puse como primer orden en mi introducción. Y así sucesivamente. O sea, el segundo párrafo voy a describir el objetivo, y así sucesivamente hasta el último párrafo, donde yo voy a poner las formas de superación de dichas problemáticas. Y cada párrafo que yo emplee en mi ensayo tiene que estar argumentado. No puede ser creencias personales, mitos, utopías. Un ensayo se basa en una investigación bibliográfica, en la argumentación de términos. De ahí es muy importante que ustedes busquen información confiable, reciente, en documentos indexados, en revistas indexadas, donde uno pueda buscar información y pueda pues, trabajar con respecto a esta temática. Bueno, pasamos al desarrollo. Como ven ustedes en la parte de la introducción, lo primero es la conceptualización, y aquí es lo que hace el primero, los términos a discutir. El concepto de investigación-acción está basado en la creencia de que los maestros que están viviendo un problema son los más capacitados para investigarlo en un entorno naturalista. Y este es el autor quien lo cita. Pues dice, está la fuente, Álvarez Gallou, 2003, página 27. ¿Sí? Acuérdense que en una fuente hay que poner el apellido del autor, el año de la publicación de su escrito y la página donde lo están citando. Y acuérdense de que como es cita textual debe ir entre comillas. Cuando es una cita larga, de más de 40 palabras, entonces se tiene que usar otro formato, y eso lo podemos revisar en el formato APA. Lo que sí quisiera explicarles son las acotaciones que se hacen. Miren, muchas veces en una cita textual hay palabras antes y hay palabras después. ¿Qué quiere decir esto? A veces nosotros solo sacamos un extracto de lo que es la cita, pero solo ese extracto de la cita muchas veces está descontextualizado. Pero lo que lo contextualiza está un párrafo o dos párrafos arriba, o es demasiado extenso como para poder copiar todo. Entonces, ¿qué se hace? Originalmente, ¿cómo es el texto que yo cité? Originalmente decía, los que están viviendo un problema son los más capacitados para en un entorno naturalista. ¿Sí? Ahora, estas acotaciones que están en corchetes como maestros e investigarlo, no están textualmente en la cita. Fueron puestos por el autor, por el ensayista, para que se entienda el párrafo. ¿Sí? Si solamente ponemos los que están viviendo un problema, no sabemos de quién estamos hablando, de maestros, de padres de familia, de abogados, de ingenieros, de políticos. O sea, no podemos afirmar de qué. Pero como no podemos poner nuestras propias palabras porque es una cita textual, si pusiéramos nuestras palabras, entonces estaríamos parafraseando. Pero solamente le estoy poniendo una palabra, y al poner una palabra, eso no es parafrasear. ¿Sí? No es parafrasear. Entonces le estoy poniendo una palabra como lo son los maestros. ¿Sí? La palabra maestros. Entonces, como esa palabra maestros no estaba dentro de la cita, es la autoría del ensayista para explicar y contextualizar este párrafo. Entonces por eso se pone entre corchetes. Por eso lo pongo acá como acotaciones explicativas que no se encuentran en una cita textual. Y dice el párrafo, para continuar, es el deseo de conocer más de un tema y promover un cambio a partir de una acción. Acuérdense que cuando se cita no es solamente poner la cita, sino que hay que comentar la cita y en qué consiste, cuál es el punto de partida, para qué sirve esa cita, cómo le estamos definiendo, etcétera. O sea, no solamente poner cita tras cita tras cita tras cita, sino que si yo pongo una cita es por una intención.
y yo la tengo que describir. Ese es el trabajo del ensayista, ¿sí? Llevar un orden de discusión, pero que también darle un sentido hacia lo que yo quiera afirmar. Como puse como primeramente conceptualización, sigue después, o seguidamente, bueno, la redundancia, el objetivo de este. ¿Cuál es el objetivo de la investigación-acción? Y entonces en el siguiente párrafo aquí podemos ver, su objetivo es la transformación de la práctica a través de la construcción de saber pedagógico individual, no tratándose de construir una teoría general, como bien lo dice Stenhouse. Lo anterior refiere, y este es el comentario, a lo que es una cita parafraseada. Refiere que no pretende conocer una determinada realidad o un problema específico de un grupo, sino que desea también resolverlo. El fin principal está orientado a la concientización, desarrollo y emancipación de los grupos estudiados hacia la solución de sus problemas. Esto igual es una cita que responde a el objetivo. Y vamos a ir redactando de acuerdo a mi temática, a mi cronología de lo que yo estoy tratando de afirmar. En ningún momento del desarrollo voy a poner una opinión propia. Todo tiene que estar argumentado, todo tiene que estar sustentado por autores. Yo lo que voy a estar viendo como ensayista es orientar las posturas de los autores hacia la afirmación de mi tema. Pero en ningún momento del desarrollo voy a poner una opinión personal con respecto al tema o fijar una postura. ¿Cuándo y en dónde se fija esa postura? Hasta en las conclusiones, donde después de haber afirmado con los diferentes autores cómo se debe de darle un tratamiento a mi afirmación para que el docente tenga credibilidad en lo que investiga en el aula, entonces ya puedo emplear mis propias palabras. Y entonces aquí ustedes ya están generando una afirmación y un conocimiento, pero solamente hasta en la conclusión, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo aquí, bueno, vivir su propia vida dentro de otra cultura. Vemos que es página 85. ¿Por qué? Porque es una cita textual, menor a 40 palabras, por eso está entre comillas. Y vean, cada párrafo debe responder a lo que se trabajaba en la introducción y tienen que estar los autores, ¿sí? Vean que está sustentado por autores. En cada párrafo voy describiendo en cada parte. En apoyo de los compañeros investigadores, puede guiar a un maestro durante todos los pasos, desde la formulación de una pregunta de indagación hasta el análisis. Y aquí termino el último punto en cuanto a cuáles son las problemáticas que debe enfrentar el docente para emitir un juicio y sea creíble o tenga credibilidad. Muy bien, hasta aquí ya terminé, o se termina el desarrollo del trabajo, para que venga ahora la afirmación. Las conclusiones son oraciones afirmativas, si lo podemos ver acá. Son oraciones afirmativas que se desprenden en el análisis de la literatura y que son de autoría del ensayista. No se citan autores en la conclusión. Podré citar en la introducción, debo citar en el desarrollo, pero en la conclusión no. Como les decía, aquí es donde el ensayista o donde el autor del ensayo demuestra lo que aprendió, demuestra lo que sabe, demuestra su postura a partir de la revisión de la bibliografía anteriormente mencionada. Y toda afirmación que se haga en esta conclusión debe responder a mi título. No puede ser o no puede existir afirmaciones que no tengan nada que ver con el tema que yo estoy desarrollando. Eso es lo que deben tener mucho cuidado ustedes. Tanto en la introducción como en el desarrollo y en el cierre, debe tener una armonía con respecto al título.
¿Esto qué quiere decir? De que yo no empiezo a escribir un ensayo con la introducción. Yo empiezo a escribir un ensayo desde el desarrollo, porque le voy dando forma. Voy escribiendo y voy metiendo autores y voy viendo de qué manera o cómo voy a abordar una temática y le voy dando sentido. Una vez que yo analice lecturas y yo busque mi postura y yo ya sepa qué voy a argumentar, ok, ordeno entonces mi literatura encontrada, la voy sustentando y voy opinando para llegar a un punto, para llegar al tema, en este caso el actuar del maestro investigador en la credibilidad de su investigación-acción, y posteriormente concluyo y especifico cómo se debe de lograr, para que después yo me vaya a la introducción y yo especifique en qué consiste mi ensayo, qué es lo que contiene. No puedo escribir qué contiene mi ensayo si ni siquiera lo he hecho, ¿sí? Entonces por eso se hace al final una introducción. Y las conclusiones tienen que responder a mi tema, no puede ser de otra forma. Entonces pasamos, vean que son afirmaciones. El maestro investigador la afirmación, es protagonista de primer orden en la formulación, desarrollo y evaluación de su proyecto. Puede estudiar y debe estudiar el saber que enseña y leer investigación al respecto para incorporarla a su enseñanza. Por ello no constituye investigación de tal saber. Es deseable investigar sobre la propia práctica pedagógica, ya sea sobre la enseñanza o bien sobre la formación, porque son estos datos los que tiene a mano. La investigación docente tiene ciertos candados que limitan su credibilidad y esto se supera con la pasión y el empeño docente. Y eso es otra afirmación. Otra afirmación. Todo docente que investiga se atreve a cometer errores metodológicos, pero solamente a partir de la identificación de ellos y la reestructuración de su práctica podrá mejorar y continuar con su formación. Yo no lo tomé de ningún autor. Es una reflexión personal que tuve con respecto a la bibliografía que yo consulté. Y termino con este párrafo. El docente tiene la oportunidad de favorecer las características y habilidades importantes en el desarrollo del niño, al mismo tiempo que se convierte en maestros investigadores en los salones de clase. ¿Hasta dónde llegará? Hasta donde él considere, ya que los resultados los podrá emplear para un crecimiento personal, o podrá compartir en foros o como ponencias en congresos para apoyar a otros compañeros docentes. Todo va a depender del actuar del maestro. El maestro es el amo de su destino. No lo hace la ciencia, ni lo hace las artes oscuras, ni las estrellas, ni los astrónomos, ni su signo zodiacal. Cada quien construye su destino a partir de sus acciones y de su actuar. Quien se la pasa inventando o construyendo sobre mentiras, es poco probable que tenga una fuerte credibilidad. Quien crea su propia herramienta para escalar tendrá los cimientos suficientes como para poder avanzar por sí solo, y él tendrá la mayor credibilidad del mundo porque partió con la verdad y sin fines de lucro. Y vemos que las referencias tienen que estar conforme a lo que establece APA, eso igual ya lo vimos, tiene que estar en orden alfabético, de la A a la Z. Yo utilicé a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 autores, y de acuerdo al tipo de fuente es la que se empleó para revisarlo. Bueno, no pretendo ponerles un límite en cuanto a páginas de su ensayo, pero vamos a hablar en un promedio de este ensayo. Me llevo 5 páginas, podemos llevarlo de esa manera, de 3 a 5 páginas un ensayo. Se tiene que hacer la citación de las fuentes, etcétera. Revisando el trabajo que se les dejó,
Aquí está la actividad 2, redacción del texto académico del ensayo. Estos son los elementos, se los voy a compartir por medio del WhatsApp. Y las temáticas son las siguientes: el futuro de la educación después de la contingencia de la pandemia COVID-19, las competencias docentes ante las demandas de la educación a distancia, la desigualdad de condiciones en el estudio y aprendizaje a distancia, los diversos aprendizajes que ha dejado el aislamiento en casa y la formación docente ante los diversos cambios de la sociedad. Ustedes van a elegir cualquiera de esas 5. Y les repito, no quiero ver en un ensayo, el título del ensayo, lo mismo que dice acá en esos 5 puntos. Esos son ideas, son líneas, ¿sí? Ustedes lo que van a hacer es desglosar una línea y tener una afirmación o un punto de vista o un comentario argumentado con respecto a cada uno, a uno de estas líneas, ¿sí? No van a desglosar las 5, solo van a elegir una y a partir de esa una van a elaborar su ensayo. Estamos, que va a ser de 3 a 5 páginas cuando mucho, y considerando las 5 páginas hasta las referencias bibliográficas, ¿sí? Hasta las referencias bibliográficas. No se va a considerar la extensión, no, mientras más páginas tengan es mejor el trabajo, pero sí se tiene que cumplir lo que es los elementos del ensayo, la calidad de información presentada, el argumento basado en el análisis de la teoría, coherencia, ortografía y el cumplimiento de la calidad de un texto académico. Ya estamos en la fase final y estamos a mediados de mayo, y pues vamos a entregar este trabajo como fecha límite el 18 de mayo en la plataforma Edmodo. Se va a abrir una asignación para ello. Después del ensayo, el ensayo es un preámbulo para lo que es una ponencia y posteriormente un informe. Tanto la ponencia como un informe de investigación son, digamos que son los últimos 2 textos académicos que impactan en el trabajo del docente. Y el ensayo es un primer paso para llegar a esto. Después del informe de la tesis, sigue lo que es el artículo científico. Entonces, sí, digamos que este primer ejercicio en cuanto a la argumentación es necesario tomarlo con la seriedad del mismo, porque ustedes saben de que ya sea informe de trabajo de titulación o tesis, dependiendo del documento de titulación que ustedes elijan, requiere un rigor académico y metodológico. Y un primer paso para poder llegar a esos documentos de titulación es precisamente un ensayo que implica la revisión bibliográfica, que es prácticamente todo lo que hemos estado analizando y haciendo. Pues por mi parte eso es todo. Les deseo el mejor de los éxitos en esta redacción de su ensayo. Estaré al pendiente de las dudas si así lo requieren, y pues trataré de darle el acompañamiento que se requiere para un trabajo óptimo. Sé de antemano que lo harán bien, y todo esto es por el bien de la educación, y como futuros maestros tenemos que trabajar con estas nuevas tecnologías, tratando de que pues todo el aprendizaje se lleve a la práctica. Entonces estamos en la mejor disposición de apoyarles en su trabajo, y esperemos que esto pues se pueda aclarar todas las dudas que se hayan registrado al momento de hacer la revisión bibliográfica y teórica del ensayo. Pues les deseo mucho éxito y estoy al pendiente de su trabajo.